الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El incidente del asesinato de Asma se mencionó en el sermón anterior y también mencioné que hay otro incidente similar. El otro incidente también parece ser una mera invención. El incidente se refería al asesinato de un judío, Abu Afak. Se menciona el asesinato de Abu Afak, que es otro incidente ficticio que ha sido registrado en los libros de historia. Los detalles que se mencionan son los siguientes. Un día el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a los compañeros: ¿quién puede arreglar el asunto de este desgraciado? Es decir, Abu Afak, en mi nombre. Es decir, ¿quién puede matarlo? Abu Afak era un hombre extremadamente anciano y se dice que tenía unos 120 años. Sin embargo, este individuo instigaba a la gente contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y utilizaba un lenguaje soez y abusivo en su poesía contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ante esta instrucción, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Salim bin Umar radhiyallahu anhu, se levantó. Era una de esas personas que lloraban profusamente por temor a Dios Altísimo. También participó en la batalla de Badr. Hazrat Salim radhiyallahu anhu dijo: juro matar a Abu Afak o entregar mi vida mientras intento matarlo. Por ello, Hazrat Salim bin Umar permaneció en busca de la oportunidad adecuada. Un día por la noche, en medio de un intenso calor, Abu Afak estaba durmiendo en el jardín, en el patio de su casa. Hazrat Salim se enteró de esto inmediatamente. Inmediatamente se puso en camino. Cuando Hazrat Salim llegó a su casa, colocó su espada sobre el hígado de Abu Afak y la empujó hacia abajo con todo su peso, tanto que le atravesó el estómago y quedó clavada en su lecho. Al mismo tiempo, el enemigo de Dios, Abu Afak, lanzó un grito desgarrador. Hazrat Salim radhiyallahu anhu lo dejó en este mismo estado y se marchó. Al oír el grito de Abu Afak, la gente corrió inmediatamente y algunos de sus amigos lo llevaron dentro. Sin embargo, este enemigo de Dios no pudo recuperarse de esta profunda herida y murió. Este incidente ha sido registrado como tal en uno de los libros de historia, al igual que el incidente anterior. Este incidente tampoco ha sido relatado a través de una fuente fiable. Tampoco se menciona en Sihah Sita. Sin embargo, puede encontrarse en algunos libros de historia como Sirat al-Abiya, Surah Zurkani, Tabakat al-Kubra de Ibn Sa'd, Sirat al-Nabawiya de Ibn Hisham, Al-Abadiyya wa Nihaya, Kitab al-Maghazi de Waqidi y Sububul Huda wa Ar-Rishad, etc. Sin embargo, no consta en la mayoría de los libros de historia como Al-Kamil fil Al-Tarikh, Tarikh Tabari, Tarikh Ibn Khaldun, etc. Sin embargo, como ya he dicho, se menciona en algunos libros de historia. En relación a este incidente, sin embargo, similar al de Asma, la gente ha testificado que incitaba a la gente a oponerse y ser hostiles hacia el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Tras la batalla de Badr, su malicia y rencor se intensificaron y comenzó a revelarse abiertamente. Las contradicciones
En las narraciones relativas al asesinato de Abu Afaq también hacen que este incidente sea dudoso. En primer lugar, hay una discrepancia en cuanto a la persona que lo mató. Según Ibn Sa'd y Waqidi, Salim bin Umar mató a Abu Afaq, mientras que en algunas otras narraciones se menciona a Salim bin Umar y según Ibn Uqba, Salim bin Abdullah bin Sabit Ansari lo mató. En segundo lugar, hay discrepancias en los motivos del asesinato. Según Ibn Hisham y Waqidi, Salim, por su fervor, lo mató él mismo, mientras que, según algunas narraciones, fue por instrucciones del santo profeta sallam que lo mató. Ibn Hisham ha escrito: el tercer aspecto está relacionado con la diferencia religiosa. Según Ibn Sa'd, Abu Afaq era judío, mientras que Waqidi opinaba que no lo era. También hay discrepancias en cuanto a la hora del asesinato. Según Waqidi e Ibn Sa'd, este incidente tuvo lugar después del asesinato de Asma bin Marwan, mientras que según Ibn Ishaq e Ibn Hisham, etc., este incidente tuvo lugar antes del asesinato de Asma. De estas claras contradicciones se desprende que este incidente es inventado y no se basa en la realidad. Si, en beneficio del argumento, se considera que Abu Afaq fue efectivamente asesinado, entonces sus otros delitos, como incitar a matar al líder del Estado, recitar coplas satíricas mientras provocaba la guerra, poner en peligro la paz pública y encender la llama de la guerra, eran suficientes para la pena de muerte, por lo que aún hoy se aplica en la pena de muerte a quienes se demuestra que ha cometido traición contra el gobierno. No puede ser que una simple maldición fuera la razón de su asesinato. Del mismo modo, al igual que en el caso del incidente de Asma, tampoco es en este caso hay pruebas de que los judíos reaccionarán ante el asesinato de Abu Afaq. Debió haber algún tipo de reacción por parte de los judíos a su muerte, pero no hay pruebas de ello. Por lo tanto, su silencio sobre este incidente es una prueba concluyente de que ha sido inventado. También cabe destacar que se dice que estos incidentes tuvieron lugar antes de la batalla de Badr o inmediatamente después, o después ocurrieron un poco antes o justo después. Todos los historiadores coinciden en que el primer altercado entre musulmanes y judíos fue el de Ghazwa, de Banu Kunaika, y así, si algún otro incidente hubiera tenido lugar antes de esto, entonces estos historiadores seguramente habrían mencionado en relación a esto que tal incidente tuvo lugar donde, tras los asesinatos de Abu Afaq y Asma, los judíos tenían derecho a levantar una acusación contra los musulmanes de que ellos iniciaron el altercado práctico. Sin embargo, no hay mención en ninguna parte de que los judíos de Medina presentaran estos incidentes o levantaran tal acusación. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito en la vida y el carácter del sello de los profetas en relación con los incidentes inventados de los asesinatos de Asma y Abu Afaq. Después de los acontecimientos de la batalla de Badr, Waqidi y otros historiadores exhibieron dos incidentes que se encuentran en los libros de Ahadith no se encuentran en los libros de Hadith ni en los registros históricos auténticos. Incluso si una persona contempla en términos de dirayat, no resultan ser correctos. Sin embargo, dado que constituyen un medio aparente para levantar una acusación contra el santo profeta sallallahu, varios historiadores cristianos, según su costumbre, han aludido a estos casos de forma muy desagradable. El primero de estos incidentes inventados se refiere a una mujer llamada Asma que residía en Medina. Aquí se menciona a Asma una vez más, y era una firme enemiga del Islam. Hablaba mal del santo profeta sallallahu e incitaba a la gente en contra del santo profeta sallallahu a través de sus coplas provocativas e incitaba a la gente a asesinar al santo profeta sallallahu. Finalmente, en su furia, un compañero ciego llamado Umar bin Adi
La mató mientras estaba en su casa por la noche, mientras dormía. Cuando el santo profeta Sallam fue informado de este suceso, el santo profeta Sallam no le reprendió, más bien, en cierto modo, incluso elogió la acción. Sin embargo, decir que el santo profeta Sallam elogió su acción no significaba que realmente sucediera. De hecho, ya he demostrado que este incidente es falso. El segundo incidente que ya se ha mencionado es el de un anciano judío llamado Abu Afaq que vivía en Medina. Esta persona también recitaba coplas provocativas contra el santo profeta Sallam e incitaba a los incrédulos a hacer la guerra contra el santo profeta Sallam y asesinarlo. Finalmente, él también fue asesinado por el compañero llamado Salim bin Umer en su furia durante la noche, mientras estaba en la veranda de su propia casa. Esto es lo que se ha narrado. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribió además: Waqidi ibn Hisham han escrito incluso algunas de sus coplas provocadoras que Asma y Abu Afaq habían compuesto contra el santo profeta Sallam. Sir William Muir y otros han adornado en sus libros con estos dos incidentes de forma muy desagradable. Los orientalistas que los han tomado y han utilizado como excusa para demostrar cuánta injusticia se perpetró. Sin embargo, la verdad es que ante el escrutinio y la crítica, ni siquiera se puede probar que en estos incidentes ocurrieron en absoluto. El primer argumento que pone en duda la autenticidad de estos incidentes es que no se encuentra en ninguna parte de los libros de hadith. En otras palabras, no hay ni un solo hadith en el que se haya sido relatado un suceso de esta naturaleza, junto con los nombres del asesinado de la víctima. De hecho, dejando de lado los hadices, ni siquiera varios historiadores han aludido a estos incidentes, mientras que si incidentes de esta naturaleza hubieran tenido lugar realmente, no habría razón para que los libros de hadices y varios libros de historia estuvieran vacíos en su mención. En este caso, no se puede especular que, puesto que una acusación recayó sobre el santo profeta Sallam y sus compañeros, que Dios esté complacido con ellos, los muhaddithin y varios historiadores probablemente omitieron estos sucesos. La razón es que, en primer lugar, las circunstancias en las que se produjeron estos hechos no son censurables. Si se tiene en cuenta lo mucho que estaba provocando e incitando contra el gobierno, incluso en este caso no habría sido censurable si esto hubiera tenido lugar realmente. Por lo tanto, es incorrecto alegar que los historiadores y muhaddithin no mencionaron esto basándose en que era una crítica al santo profeta Sallam. En segundo lugar, cualquier persona que posea siquiera un estudio elemental de los hadices y la historia no puede ignorar el hecho de que los muhaddithin e historiadores musulmanes nunca han omitido una narración por el mero hecho de que aparentemente pueda parecer que planea una objeción contra el Islam o el fundador del Islam. Su práctica habitual era que nunca se mostraban reacios a relatar lo que consideraban auténtico en términos de Rawayat, simplemente por su temática. De hecho, la práctica de algunos muhaddithin y de la mayoría de los historiadores era incluir honestamente en sus colecciones cualquier narración que se les llegara sobre el santo profeta Sallam y sus compañeros, que Dios esté complacido con ellos, incluido si era débil y poco fiable tanto en términos de riwayat como en dirayat. Luego dejarían a juicio los teólogos y eruditos investigadores de épocas posteriores la tarea de distinguir por sí mismo entre narraciones auténticas y débiles. Además, su intención al hacerlo era que no omitiera la inclusión de nada que se atribuyera al santo profeta Sallam y a sus compañeros, tanto si parecía verdadero como falso. Por este motivo, en las primeras obras de la historia se han recogido todo tipo de narraciones fiables y poco fiables. Sin embargo, esto no significa que todo sea aceptable, sino que ahora nos toca a nosotros diferenciar entre lo débil y lo auténtico. En cualquier caso, no hay ni un ápice de duda de que algún muhaddith
o historiador musulmán haya desestimado alguna vez una narración por el mero hecho de que aparentemente pareciera contraria a la grandeza del santo profeta sallallahu alaihi wasallam o de sus compañeros, o porque una acusación cayera sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam o el Islam como consecuencia de ello. Así, las ejecuciones de Ka'b bin Ashraf Abu Rafi, el judío, que se asemejan completamente a los supuestos incidentes de Asma y Abu Afaq, han sido mencionadas en todos los libros de Hadith y historia con toda claridad y detalle. Ningún narrador musulmán, muhaddith o historiador ha omitido mencionarlas. En estas circunstancias, puesto que la ejecución de Asma y Abu Afaq, el judío, no se menciona en ningún hadith, y además los diversos historiadores entre los primeros historiadores también guardan silencio con respecto a esta cuestión, queda casi claramente establecido que se trata de relatos inventados que de alguna manera se han colado en diversas narraciones, convirtiéndose así en parte de la historia. Luego, si se estudian los detalles de estos relatos, su naturaleza inventada se hace aún más evidente. Por ejemplo, en el relato de Asma, el nombre del asesino relatado por Ibn Asad y otros es Umer bin Adi. Sin embargo, por el contrario, el nombre del asesino relatado por Ibn Dured es Umer bin Adi, sino que se llama Gashmir. Suhaili declara que ambos nombres son incorrectos y afirma que en realidad Asma fue asesinada por su propio marido y cuyo nombre ha sido relatado como Yazid bin Zaid en varias narraciones. Luego, en otras narraciones se relata que ninguna de las personas mencionadas mató a Asma, sino que el asesino fue una persona anónima que pertenecía a su propio pueblo. Ibn Sa'd y otros han nombrado a la víctima como Asma bin Marwan, pero hay una declaración de Alama bin Ibn Abdul Bar que dice que era Asma bin Marwan, sino que de hecho Umer mató a su propia hermana, cuyo nombre era Binti Adey. Ibn Sa'd ha descrito que el asesinato tuvo lugar en mitad de la noche. Sin embargo, la narración del Zarqani establece que el relato tuvo lugar durante el día o a lo sumo en las primeras horas de la noche, porque la narración menciona que en ese momento la víctima estaba vendiendo dátiles. Ya que se han mencionado todos estos detalles. El segundo incidente del que no se habla ahora es la ejecución de Abu Afaq. Para este suceso, Ibn Sa'd, Baqidi y otros han descrito que el asesino se llamaba Salim bin Numer. Sin embargo, en algunas narraciones su nombre ha sido registrado por Salim bin Namr, mientras que Ibn Uqaba ha mencionado el nombre de Salim bin Abdullah. Del mismo modo, con respecto a la víctima de Abu Afaq, Ibn Sa'd ha escrito que era judío, mientras que Baqidi no lo ha descrito como tal. Entonces, tanto Ibn Sa'd como Baqidi afirman que Salim mató a Abu Afaq por su propia voluntad. Sin embargo, en una narración se cuenta que fue ejecutado por orden del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Incluso con respecto al momento de la ejecución, Ibn Sa'd y Baqidi lo sitúan después de la ejecución de Asma. Sin embargo, Ibn Ishaq y Abu Rabi afirman que ocurrió antes de la ejecución de Asma. Todas estas contradicciones dan lugar a la fuerte duda de que estos relatos son inventados y falsos, o si hay algo de verdad en ellos. Es tan oscura que no se puede pasar una declaración con respecto a sus detalles y naturaleza. Otro argumento que establece que estos incidentes son falsos es la época en la que se dice que tuvieron ambos relatos, en la que todos los historiadores coinciden que hasta entonces no se había producido ningún enfrentamiento o disputa entre musulmanes y judíos. La historia establece que la Ghazwa de Banu Qunayqa fue la primera batalla que tuvo lugar entre los musulmanes y los judíos, y que los judíos de Banu Qunayqa fueron los primeros en dar prácticamente un paso adelante en su enemistad hacia el Islam. ¿Cómo puede aceptarse entonces antes de esta Ghazwa se hubieran producido tales matanzas y derramamientos de sangre entre judíos y musulmanes? Además, si tales acontecimientos se hubieran producido antes de la Ghazwa de Banu Qunayqa, era imposible que no se hubieran mencionado entre los factores etcétera que condujeron a esta Ghazwa. Cuando se han mencionado las razones de la batalla, no se han mencionado estos incidentes, pero debería haberse escrito
que estas dos personas fueron asesinadas. Como mínimo, el pueblo judío, que podría haber aprovechado una aparente oportunidad para levantar una acusación contra los musulmanes basándose en estos sucesos, de que fueron los musulmanes quienes provocaron inicialmente el conflicto físico, habría levantado una protesta por estos incidentes. Sin embargo, en ningún registro histórico, e incluso en las obras de los historiadores que se han transmitido estos relatos, se menciona en absoluto que los judíos de Medina plantearan tal acusación. Si alguien cree que tal vez sí se plantearon una objeción, pero los historiadores musulmanes lo omitieron convincentemente, se trataría de una idea errónea y sin fundamento. Porque, como ya se ha dicho, ningún muhadith o historiador musulmán ha puesto jamás su velo sobre ninguna acusación formulada por un adversario. Por ejemplo, en el incidente de Sarial de Nakhla, cuando los idólatras de la Meca plantearon una objeción contra los musulmanes por asesinar los meses sagrados, los historiadores musulmanes registraron esta acusación en sus libros con gran integridad sin precedentes. Por lo tanto, si los judíos hubieran planteado tal acusación en esta ocasión, los registros históricos no habrían estado vacíos de su mención. Por lo tanto, estos cuentos no resultan correctos desde ninguna perspectiva de análisis. Parece que si un enemigo oculto del Islam relata estas historias atribuyéndoselas a algún musulmán y luego encontrarán la forma de incluirse en las narraciones de los musulmanes, o tal vez un musulmán débil incluyera estas narraciones en el registro histórico para atribuir el falso orgullo hacia su propia tribu de que tales hombres como los relacionados con él mataron a varios infieles dañinos. Dios sabe más. Esta es la auténtica realidad que contrasta el respecto con estos incidentes. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, aunque estos hechos fueran ciertos, no puede considerarse censurables de las circunstancias en las que se produjeran. En aquella época ya se ha descrito el estado de la vulnerabilidad al que se enfrentaban los musulmanes. Su estado es exactamente como el de una persona que se ve rodeada en un lugar que está envuelto en peligroso fuego abrasado por los cuatro costados hasta donde alcanza la vista y no tiene escapatoria, y a su lado hay gente sedienta de sangre. En este lado extremadamente vulnerable de los musulmanes, si una persona malvada y maliciosa incita a la gente contra el maestro y jefe recitando coplas provocadoras y provoca a sus enemigos para que los asesinen, ¿qué otra solución podría haber en las circunstancias de aquella época salvo acabar con esta persona? Entonces esta acción fue realizada por los musulmanes solo en un estado de provocación extrema, en un estado en el que el asesinato menor no puede ser considerado suficiente para la retribución. Por ello, ni siquiera una persona como el señor Margoliouth, que es también orientalista, que suele adoptar una postura contraria a todos los asuntos, considera que los musulmanes dignos de condena por estos incidentes. De ahí que el señor Margoliouth escriba, puesto que si los versos atribuidos a Asma son auténticos, ella había incitado deliberadamente a la gente de Medina a un ataque asesino contra el profeta sallallahu alaihi wasallam. Su ejecución no habría sido una medida inexcusablemente despiadada, juzgada por cualquier estándar, y no hay que olvidar que la sátira era un arma mucho más eficaz en Arabia que en otros lugares, y por el hecho de que solo sufría el culpable, era una decidida mejora del sistema existente. Solo se mataba al autor y no a otros también, por el que la sátira sobre un individuo significaba la guerra entre tribus enteras. En su lugar se introdujo por el Islam el principio de que cada persona debe sufrir por su propia culpa y no sus enemigos o parientes. El señor Magou tiene alguna objeción con respecto a estas ejecuciones, si es solo respecto a la forma en que se llevaron a cabo. En otras palabras, ¿por qué no fueron ejecutados oficialmente tras el anuncio formal de sus crímenes? La primera respuesta a esto es que, aunque se considere que estos incidentes son ciertos,
son ciertos, se trató de acciones individuales de algunos musulmanes que cometieron después de haber sido inmensamente provocados. El santo profeta sallam no ordenó estas acciones y esto está categóricamente establecido en el registro de Ibn Sa'd. En segundo lugar, si hipotéticamente se aceptara que el santo profeta sallam había ordenado estas acciones, aún así las circunstancias de aquella época eran definitivamente tales que si se hubiera dictado formalmente una sentencia oficial con respecto a la ejecución de Asma y Abu Wafaq y los familiares de los criminales hubieran sido informados de antemano de que su gente iba a ser ejecutada, esto podría haber acarreado peligrosas consecuencias. Además, se temía que estos incidentes pudieran desencadenar un gran conflicto bélico entre musulmanes y judíos e incluso entre musulmanes e idólatras de Medina. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: es extraño que mientras que el señor Margoliouth ha considerado que la mera acción de matar es permisible a la luz de las circunstancias específicas de Arabia en ese momento, ¿por qué entonces, con respecto al método de ejecución, su observación fue incapaz de tener en cuenta las consecuencias específicas de esa época? A este respecto, también se hubieran tenido en cuenta las circunstancias específicas de aquella época. Tal vez se habría convencido de que el método empleado era el más apropiado y necesario para las circunstancias de aquella época y en interés de la paz pública. Pero esto no ocurrió en la práctica. En resumen, en primer lugar, los incidentes de la ejecución de Asma y Abu Wafaq, el judío, ni siquiera se sostienen en términos de riwayat y dirayat. Entonces, si se aceptan hipotéticamente como ciertas, no pueden considerarse censurables a la luz de las circunstancias de aquella época. Entonces, sea como fuere, puede que estos asesinatos fueran acciones individuales de ciertos musulmanes que fueron cometidas por ellos después de haber sido gravemente provocados, y el santo profeta sallam no emitió ninguna orden de este tipo. Esta acusación es completamente infundada en el sentido de que el santo profeta sallam había dado órdenes de matarlos. Todas estas afirmaciones son falsas y se han atribuido al santo profeta sallam. Los historiadores han documentado estos relatos, pero más tarde deberían haber sido valorados adecuadamente. Estamos agradecidos a Dios Altísimo y su fervor de que nos ha permitido aceptar el imam de la era. En consecuencia, evaluamos y reflexionamos cuidadosamente sobre cada asunto y lo presentamos después de comprender los verdaderos hechos del asunto. Nos esforzamos por refutar cualquier acusación que se haga contra el santo profeta sallam. Que Dios Altísimo conceda sabiduría a estos ulemas que difunden tales falsas nociones para satisfacer sus intereses creados y difamar al Islam. Afirman estar sirviendo al Islam, pero en realidad sus acciones han contribuido al extremismo. Que Dios Altísimo conceda sabiduría. La primera mención es del profesor Dr. Nasir Ahmed Khan Sahib, que más conocido por el nombre de Pervez Parvazi Sahib, ha fallecido recientemente en Canadá a la edad de 87 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Nació en Qadian, su padre se llamaba Maulana Ahmed Khan Sahib Nasim y era misionero. Ejerció como Nazir Islah o Irshad Mukami durante un largo periodo de tiempo. Tenía una personalidad muy destacada y había ayudado a organizar las distintas Jamaats. La madre del fallecido era Rehmat Bibi. Pervez Sahib obtuvo la educación inicial en Qadian. Después de sus exámenes de matriculación no fue a la universidad porque en ese momento el Talimul Islam College estaba en Lahore. Más tarde, cuando la universidad se trasladó a Rabwa, se matriculó en la universidad en 1958, obtuvo una licenciatura con honores. En 1960 obtuvo su maestría en la Universidad Oriental College. Luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Punjab en 1968. El profesor de Nasir Parvazi Sahib también obtuvo una maestría en Urdu y posteriormente fue nombrado profesor. Comenzó su carrera docente en una universidad pública de Muzaffargarh. También comenzó a hacer contribuciones literarias
y sus artículos fueron publicados en Al-Fazl, Monthly Misbah, Khalid, etc. También tenía un gran interés por la poesía y produjo muy buenas obras poéticas. Cuando se estableció el colegio de Talimul Islam en Rabwa, dedicó su vida al servicio del Islam y se unió al colegio y continuó sirviendo como profesor hasta 1969. Fue nombrado jefe del departamento de Urdu de Talimul Islam College Rabwa de 1969 a 1975. De 1975 a 1979 trabajó como profesor invitado en Japón en la Universidad de Osaka en la Escuela de Estudios Extranjeros. Durante su mandato hizo un gran esfuerzo para fortalecer la relación entre Pakistán y Japón. También ayudó en el establecimiento de la Jamaat en Tokio. Regresó a Pakistán en 1979 y después de la nacionalización de las universidades trabajó en diferentes universidades de Pakistán como profesor asistente. De 1986 a 1990 enseñó como profesor asistente en el Government College Faisalabad. Debido a que era Ahmadi, tuvo que soportar muchas dificultades durante este periodo. Al final, cuando la situación empeoró hasta el punto de que incluso lo arrestaron, dejó todo y vino a Reino Unido. Conoció a Hazrat Khalid Fatul Masih IV, al Jalifa del Mesías IV, y siguiendo sus instrucciones emigró a Suecia, donde trabajó como profesor en la Universidad de Uppsala en Suecia en 1991 a 2001. Durante su estancia en Suecia también tuvo la oportunidad de ser miembro del Comité de Premio Nobel de Literatura y continuó desempeñando este cargo durante 16 años. En el 2003 emigró a Canadá. Es muy conocido en el campo de la literatura y la academia. Su esposa, Amatul Majid Sahiba, hija de Maulvi Mahmud Muhammad Ahmad Sahib Jalil, y Dios Altísimo los bendijo con 2 hijos y 3 hijas. Su esposa dice: estuvimos juntos durante 63 años y él continuamente me brindó total apoyo en cada momento, en la prosperidad y en las dificultades, felicidad y tristeza. Como era la hija mayor de mis padres y permanecía en Rabwa, el profesor de Parvazi Sahib nunca me impidió servirles. De hecho, les sirvió incluso más que a mí. Cumplió sus relaciones con los miembros de mi familia, es decir, las relaciones con la familia de mi esposa, de manera ejemplar. Era un ejemplo sobresaliente de dar como parientes. Trataba a todas sus relaciones con gran amor y sinceridad. Participó en todas sus ocasiones de felicidad y tristeza. Su hijo Tahir Ahmad Khan dice: cualesquiera que sean las circunstancias, siempre tenía una sonrisa en su rostro, tenía un inmenso amor por el Jalifato Ahmadiyya. Hasta su último aliento tuvo esta conexión conmigo y pedía oraciones. Recientemente su salud empeoró y los médicos habían perdido la esperanza. Le costaba mucho escribir. Al principio enviaba mensajes por oraciones y luego a veces enviaba una carta manuscrita apenas legible que escribía acostado en su cama. Tenía un vínculo de gran lealtad y sinceridad respecto a su estancia en Japón. Su hijo escribe: mi padre ganó un premio de enciclopedia, que era un premio prestigioso en aquella época. Posteriormente lo donó a la biblioteca del califato. En los años 80 le concedieron la medalla de oro de Alama Iqbal en literatura, pero como Ahmadi no lo llamaron para la ceremonia y en lugar de eso le enviaron la medalla a casa. Su hija Matul Badud dice: mi padre amaba mucho el Sagrado Corán, recitaba una parte del Corán todos los días sin falta. Si alguna vez necesitaba una referencia para un artículo o un discurso, en un instante me decía que lo buscara tal o cual versículo y capítulo. Nuestro padre nos inculcó el amor por el califato, nos dio la confianza de que podríamos expresar lo que había en nuestros corazones y establecer un vínculo con el califa. Su otra hija Sadia dice: mi padre es un ferviente devoto del califato. A través de sus acciones y su conducta, uno siempre sentiría un profundo vínculo de amor y respeto por el califato. Hemos visto que antes de cada acción, nuestro padre escribía una carta al califa pidiendo oraciones. En sus últimos días de enfermedad, cuando los médicos de
le habían expresado sus preocupaciones y no tenían muchas esperanzas nada más salir de la consulta, pidió papel y lápiz. A pesar de que sus manos estaban débiles y temblaban, escribió una carta pidiendo oraciones. Como mencioné anteriormente, escribía regularmente, sacrificó mucho al dar limosna, cualquier cantidad que tuviera lo donaría como caridad. Su nieta materna, Naila, dice a través de mi papá, abuelo paterno, si él es su papá, entonces ella sería su nieta paterna. Aprendí cuál es el significado de la fe y cómo uno puede amar verdaderamente a Dios Altísimo. De hecho, ella es su nieta materna, ya que él era su nana, abuelo materno, y Jafar Mahmud es su padre. Uno puede ver cómo se puede amar verdaderamente a Dios. Ella dice además, me sorprendió ver su condición y cómo hasta el último aliento recitaba constantemente, todas las alabanzas pertenecen a Dios, todas las alabanzas pertenecen a Dios, levantando el doble índice, levantando el dedo índice, estuvo recitando todas las alabanzas pertenecientes a Dios hasta el final. Luego dice, al ver su amor se encendió una llama dentro de mí, deseé el amor que él tenía por Dios Altísimo, el Sagrado Corán y el Califato, que también estuviera inculcado dentro de mí. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a los difuntos y que sus hijos desciendan tengan la oportunidad de llevar a cabo sus obras virtuosas. En segundo, funerales de Sharif Ahmad Sahib Bhatti, hijo de Amir Khan Sahib Bhatti de Rabwa, Pakistán, falleció recientemente a la edad de 88 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. El fallecido es Musi, le sobrevivió una esposa y 2 hijos y 2 hijas. Uno de sus hijos trabaja en Nifas de Marcas y el otro hijo, Tahir Ahmad Bhatti, sirve como misionero en Sierra Leona. Su hijo, Tahir Bhatti Sahib, que es misionero, escribe, mi padre solía decirnos que cuando se cumplió la profecía de la muerte del Ehram, en ese momento su propio padre, el respetado Amir Khan Sahib Bhatti, era un niño. Él dijo que cuando esta profecía se cumplió, la veracidad del Ahmadiyyat quedó grabada en su corazón, pero debido a su corta edad no pudo ir a Qadian y no pudo jurar lealtad. Más tarde juró lealtad a manos del Califa primero del Mesías, entró en el redil del Ahmadiyyat. En 1974, debido a los disturbios y protestas contra los Ahmadis, tuvo que abandonar la Lian y establecerse en Rabwa. Solía trabajar en fábricas textiles, pero nunca ocultó a nadie el hecho de ser un Ahmadi. Donde quiera que trabajara, él decía que el primer día era que él les decía que desde el primer día que era Ahmadi, si deseaban asociarse con él, entonces estaba bien, ya que siempre se identificaría como Ahmadi. Su hermano Latif Ahmad Sahib, que reside en Alemania, dice, solía trabajar en una fábrica textil. Una oponente al Ahmadiyya entró en su departamento y le dijo, he llegado a saber que eres un Ahmadi. Él respondió diciendo que efectivamente era un Ahmadi. A lo que el hombre comenzó a hablar mal contra el Mesías prometido. El oponente dijo, ahora o te quedas en este molino o lo hago yo. Hizo grandes esfuerzos para persuadir al dueño del molino y crear malestar. El difunto inmediatamente comenzó a orar, suplicando, oh Allah, ayúdame por el tu bien de tu Mesías prometido y haz que este mal fracase. Después de un rato, alguien se acercó a él y le informó que la persona que estaba siendo irrespetuoso con él antes estaba sentado afuera del molino en apuros. El dueño del molino lo sorprendió robando durante una de sus transacciones y lo despidió. El difunto ofrecía regularmente las oraciones de Tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, las 5 oraciones diarias, y siempre permanecía ocupado en súplicas. Leyó extensamente la literatura de la comunidad y especialmente después de su jubilación comenzó a leer aún más. Siempre había algún libro de la literatura de nuestra comunidad junto a su cama y él seguía estudiándolo. Cada vez que el califa de la comunidad llamaba la atención sobre las oraciones particulares, él participaba de inmediato, recitaba Darul Sharif con mucha frecuencia. Su hijo, que es misionero, dice, cuando estaba en 6º grado me decía que recitara el Darul Sharif en camino de la escuela y el regreso de ella. También se refirió a sí mismo
diciendo que por la gracia de Dios Altísimo recitaba el Darus Sharif más de 1000 veces en un día. Que Dios Altísimo le conceda perdón y misericordia y que permita que sus hijos continúen con sus virtudes. La siguiente mención es el profesor de Abdul Qadir Dahri Sahib, ex emir de la comunidad del distrito de Nawab Shah. Falleció a la edad de 92 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Le sobreviven su hijo y 5 hijas. Samar Ahmad, su hijo, escribe: su familia entró en el Reddit de la Ahmadiyyat a través del difunto padre del fallecido, Reis Muhammad Mukim Khan Dahri Sahib. Abdul Qadir Sahib era una persona muy valiente y honesta. Su hijo, escribe además, nunca dudó en sentarse en medio de la clase baja de la sociedad, a pesar de que, según las costumbres de esa zona, se consideraba objetable que la clase más pobre se sentara entre vosotros por igual. Obtuvo la universidad una maestría en literatura sindhi. En esa época había escasez de instituciones educativas en Sindh y debido a su pasión por la educación comenzó a trabajar como profesor en una universidad de Hyderabad. Al presenciar su pasión por la enseñanza, el director les dijo que abriera un instituto educativo en Nawab Shah e impartiera clases nocturnas allí. Así, esas clases comenzaron y tuvieron un gran éxito. A partir de entonces, el instituto se convirtió en una universidad y se contó entre las universidades de renombre Sindh, todo gracias a sus esfuerzos. Del mismo modo, también tenía muy buenas relaciones con los principales políticos de Sindh y sus familias. Les decía abiertamente que era de la comunidad Ahmadiyya y también aconsejaba a sus hijos que nunca ocultaran su fe en el Ahmadiyya. Él siempre decía en idioma sindhi que llevaban las joyas del Ahmadiyya, que era su cualidad distintiva. También tuvo el honor de traducir el Sagrado Corán al idioma sindhi siguiendo las instrucciones del Jalifa III del Mesías. Además, siguiendo las instrucciones del Jalifa III del Mesías, tuvo la oportunidad de traducir el Tafsir Sagir al idioma sindhi, que constaba de 2 volúmenes. Debido a la traducción del Sagrado Corán y la publicación del folleto sobre versos seleccionados del Sagrado Corán, se presentó una demanda bajo la sección 295C contra el Jalifa IV del Mesías y otras 4 personas en las que se encontraba él. Además, el idioma sindhi tenía una amplia experiencia en el idioma de Urdu hasta el punto de donde quiera que se escribía quedaba muy impactado por su escritura. También fue un miembro fundador de Fazl Umar. Los estudiantes de doctorado de las universidades venían a pedirle consejo. Tenía un amplio círculo de conocidos. Escribió un libro en idioma sindhi que tiene gran importancia en términos de orientación tanto para los expertos en enseñanza como para los estudiantes. Además, se utilizaron algunas palabras de burla en un diccionario al referirse a la tribu de Dari de en Sindh. A la luz de los mandamientos del Sagrado Corán, persuadió a los funcionarios del gobierno con muchos argumentos e hizo que esos términos discriminatorios fueran eliminados permanentemente del diccionario. Que Dios Altísimo le conceda perdón y su misericordia, que Él también permita que sus hijos continúen con sus virtudes. Otra mención es del profesor Dr. Muhammad Sharif Khan Sahib, quien actualmente residía en Estados Unidos. Falleció a la edad de 84 años. A Allah pertenecemos y lo adoremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era Musi. Nació en 1939 en Tanzania. El Ahmadiyyat fue introducido en su familia a través de su padre, el Dr. Habibullah Khan Sahib, quien aceptó el Ahmadiyyat en Tanzania. Sharif Khan Sahib obtuvo su educación primaria en Qadian como resultado de los sermones pronunciados a Hazrat Musleh Maud en 1954 o 1955. Consagró su vida al servir al Islam cuando estaba en 8º grado. Luego, en 1963, obtuvo su maestría en zoología con medalla de oro. Luego, en 1996, completó su doctorado en zoología en la Universidad de Punjab. De acuerdo con las instrucciones del tercer Jalifa del Mesías, sirvió en el Colegio Talimul Islam en 1963 hasta su jubilación en 1998.
donde sirvió durante 35 años. El fallecido tenía alrededor de 250 artículos de investigación publicados en publicaciones en todo el mundo. Su primer artículo de investigación se publicó en 1972 y trataba sobre el tema de los reptiles. Solía investigar mucho. Había investigado mucho sobre serpientes, lagartos, insectos y otros animales. Yo también fui su alumno. Llevaba nuestra clase fuera y nos mostraba varios aspectos de la naturaleza y los diversos insectos que se encuentran en ella junto con sus distintos tipos. En 2002 fue galardonado con el premio Zoólogo del Año en Pakistán. Mujibullah Chaudhry Sahib de Estados Unidos escribe: en 2008 hablé con él sobre la recaudación de fondos para la mezquita y me dijo: no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, me invitó a su casa. Cuando fui a su casa, su esposa puso delante de mí un paquete de joyas, incluyendo todo lo que había recibido de sus padres y de sus suegros, diciendo que debía aceptarlo en su nombre. Era muy amable y humilde. Siempre trataba a sus alumnos como a sus enemigos. Que Dios Altísimo les conceda su perdón y misericordia. Su hijo mayor, Zafrullah Saib, escribe: en estos detalles se enviaron más tarde. Algunos científicos de Estados Unidos y Canadá vinieron a Rabwa para encontrarse con el profesor Dr. Sharif Khan Saib. Según esos científicos, no había mayor experto en Pakistán que Sharif Khan Saib en lo que respecta a la reptología o el estudio de los reptiles. Era un gran experto. Su hijo Rashid Zubair dice: desde muy joven ofrecía tahajjud y ayunaba con regularidad. Incluso dirigía las oraciones en la mezquita de Kamar. Además de ofrecer oraciones en congregación, también recitaba regularmente el Sagrado Corán y le apasionaba estudiar su comentario. Sus estudios a este respecto fueron vastos. Su nieto Mashood Ahmad Khan dice: nuestro abuelo era una persona muy espiritual y tenía un profundo conocimiento científico. Nos enseñó que la prueba de la existencia de Dios se puede encontrar en la propia naturaleza. Puso gran énfasis en ofrecer oraciones a tiempo y estudiar el Sagrado Corán. Tenía un gran amor por el Califato Ahmadía. Siempre escribía cartas al Jalifa del momento. No solo escuchaba él mismo los sermones, sino que también llamaba la atención de los que vivían en casa y los animaba para esto. Que Dios Altísimo permita a sus hijos continuar con sus buenas obras. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر